Muy buenas tardes. Primeramente, agradecer al CENAPRED, al ENAPROC, la invitación que hicieron para participar en estas pláticas que tan necesarias son para el país. Hay una carencia de cuadros técnicos urgente para poder responder adecuadamente a las situaciones que vive el país en materia de diferentes tipos de fenómenos perturbadores, y de los cuales nos vamos a abocar a uno de ellos, que es el del fenómeno tecnológicos. Antes de iniciar, y generalmente cuando este tipo de plática es presencial, siempre se da una serie de recomendaciones con respecto a la seguridad del sitio donde estamos ubicados. Tal vez sea un poquito tarde ahorita porque ya tienen ahorita 2, 3 horas sentados en el lugar donde están escuchando las pláticas. Pero siempre será recomendable que, independientemente de que no sea presencial la plática, donde se encuentren ustedes, observen a su alrededor, que se encuentren en un lugar seguro y sobre todo que identifiquen aquellas áreas de seguridad que puedan proporcionarles cierta seguridad en caso de algún evento. Entonces, háganlo de todos modos, chequen que su entorno sea favorable para ustedes, con mínimo riesgo, saquen a sus perros, saquen a los niños y vamos a dedicarnos a platicar un momento. Otro de los aspectos significativos en esto es que, de acuerdo a lo que es la pirámide de aprendizaje de Blair, establece que si nosotros nos sentamos exclusivamente a escuchar una plática, a las 24 horas únicamente vamos a retener el 5% de lo que escuchamos un día anterior. Entonces, si es el caso, les recomiendo que incluyamos otro aspecto, que sería el de la lectura, que además de estar escuchando, traten de leer los textos que les estamos proyectando, y de esta manera el aprendizaje sube el 10%. Y el hecho de que si hay algún material audiovisual que se utilice dentro del sistema de aprendizaje, si existen esos videos, se den, porque eso incrementa hasta un 30% el aprendizaje. Pues la recomendación para ustedes es que ahorita, además de estar escuchando, lean y pueden hacer alguna anotación. Les aseguro que para mañana, a esta hora, tendrán el 20% del conocimiento que se les proporcionó. Entonces vamos a iniciar, vamos a hablar un poquito de estas experiencias que hemos tenido actualmente en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, específicamente en los fenómenos químico-tecnológicos. La siguiente. Esto quisiera aclarar antes de iniciar que somos Profepa, que la Profepa es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente, el cual su función principal es vigilar el cumplimiento de la legislación ambiental que existe en nuestro país. La Semarnat es la secretaría que se encarga de emitir las leyes y la Procuraduría es la encargada de vigilar su cumplimiento. En la Procuraduría tenemos 30 años de estar al frente de lo que es la Dirección de Emergencias Ambientales, son emergencias químicas realmente, y es a lo que nos vamos a abocar durante esta hora, a platicar un poquito sobre lo que son las emergencias químicas, lo que viene pasando en nuestro país. La Profepa, desde su creación en el año de 1992, dentro de sus atribuciones, tiene establecido el llevar una base de datos de todos los fenómenos químicos que ocurren en nuestro país. Actualmente es una de las bases de datos de referencia para muchos tipos de informes o de acciones que se llevan para tomar medidas de prevención ante este tipo de eventos. Es una información de las emergencias químicas que se fundamenta principalmente en dos fuentes de información básicas, una de ellas a través del Centro Nacional de Comunicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de sus monitoreos diarios que hacen a las unidades estatales, a los casos relevantes que también reporta el mismo Senacom, y a unos sistemas de alertamiento de Google que tenemos y que nos reporta de manera diaria aproximadamente unos 90 eventos a nivel mundial, relacionados con fuga, derrame, incendio, explosión, materiales peligrosos, etcétera. El problema es que cuando una nota es importante en un país de un derrame, con la actriz ahorita, esta que fue diputada, Carmen Salinas, pues no lo reportan el Google como un derrame, o si se fugó el Chapo Guzmán, también nos lo reportan como una fuga. Entonces son las principales fuentes de información, y a lo largo de la plática vamos a ir tratando de explicar algunos aspectos relevantes.
Siempre me resulta un poquito complicado cuando me hacen una invitación a hablar acerca de las emergencias químicas. Es tan amplio el tema y requiere tanto conocimiento entre diferentes áreas para poderlo aplicar que me resulta difícil poder seleccionar qué tipo de información es la que les vamos a proporcionar. Esperemos que sea de utilidad. Traté de tocar algunos puntos que son relevantes para ustedes que están tomando este curso y bueno, vamos a continuar. The Arkema chemical plant is located in Crosby, Texas, about 25 miles northeast of Houston. The facility manufactures and distributes organic peroxides used to produce consumer products such as solid surface countertops and polystyrene cups and plates. Organic peroxides are reactive chemicals, and some of those stored at the Arkema plant must be kept at temperatures below 20 degrees Fahrenheit to prevent them from decomposing and catching fire. These low-temperature organic peroxides are stored in temperature-controlled warehouses and are shipped in refrigerated trailers. At 10 p.m. on Friday, August 25, 2017, Hurricane Harvey made landfall near Corpus Christi, Texas, as a Category 3 storm. Soon, rain began to fall at the Arkema facility. The following day, Saturday, August 26th, the plant was fully shut down, and a small number of workers were on site to implement the facility's hurricane preparedness plan. Hurricane Harvey remained in the area into the next day, dumping historic amounts of rain. Water levels rose at the facility, threatening electrical equipment. By Sunday, August 27th, the workers shut off power to a number of buildings, including some of the low-temperature warehouses and their generators, as they were inundated with floodwater. Without power, those warehouses were at risk of not staying cool enough to prevent decomposition of the organic peroxides. To prevent this, operators began moving the chemicals into other low-temperature warehouses that still had power. They also moved some of the organic peroxides onto refrigerated trailers. When the trailers were full, the operators moved them to a yard on the north side of the plant, where water levels were lowest. By Sunday night, only the largest low-temperature warehouse had power and was the only one still storing organic peroxides. Around 2 a.m. on Monday morning, August 28th, the facility's transformers flooded, leaving the entire plant without power. Backup generators kicked on and provided power to the remaining low-temperature warehouse. But workers believed those generators would soon flood as well, and decided to move all of the organic peroxides out of the warehouse and onto refrigerated trailers. In the meantime, heavy rain from Hurricane Harvey continued, and water levels rose further. During the day on Monday, vehicles used to relocate the refrigerated trailers flooded and failed, leaving 3 trailers near the warehouses. But workers continued to move the organic peroxides from the warehouse onto the 3 refrigerated trailers. By Monday night, the plant's forklifts also stopped working, and workers began moving individual 1-gallon organic peroxide containers by hand onto the last trailer. After all of the organic peroxides were moved from the warehouses onto the refrigerated trailers, management decided that the remaining workers would need to evacuate the following day. Eventually, the 3 refrigerated trailers near the warehouses began to fail as the floodwaters rose. With refrigeration on those trailers lost, there was nothing to stop the chemicals inside from heating up and catching fire. On Tuesday, August 29th, the Crosby Fire Department evacuated the workers remaining at the Arkema plant. Arkema management informed emergency responders that the organic peroxides would begin to decompose and catch fire sometime in the near future. A decision was made to evacuate everyone in a 1.5-mile radius of the plant and wait for the trailers to burn. Finally, on Thursday, August 31st, the organic peroxides inside one of the trailers decomposed and combusted, causing the vehicle to burn. By the next day, 2 more trailers were in flames. By Sunday, September 3rd, the 6 remaining trailers had not yet caught on fire as expected. Emergency responders initiated a controlled burn of the organic peroxide,
Afterwards, the evacuation order was lifted, and neighbors were allowed back into their homes. Several emergency responders reported injuries, but luckily, no one was killed. Bueno, primeramente quisiera comentarles, el video que acaban de observar ustedes es un video que elabora una dependencia de los Estados Unidos que es el Chemical Safety Board, un órgano autónomo que se encarga de investigar la causa raíz de todos los accidentes químicos recurrentes en los Estados Unidos. Es un organismo independiente con gente muy especializada y la finalidad de esto es evitar que se repitan este tipo de eventos. Estos videos están disponibles, se les recomienda consulten la página de Chemical Safety Board. Son muchos videos de las investigaciones causa raíz que ha realizado y el ingeniero Garza afortunadamente tuvo la atención de subtitularlos en español y en la página de Dinámica Heurística están disponibles aproximadamente como 20 de los videos del Chemical Safety Board con subtítulos en español. Entonces es un trabajo que le reconozco mucho al ingeniero Garza, del cual tengo más de 30 años de conocerlo, desde que se maneja el Siria en lo que antes era la Semarnat y que ahora se convirtió en el SCRI. El motivo de presentar este video es la importancia de poder evaluar en los estudios de riesgo todo tipo de fenómenos o de actividades que pueden representar un peligro para el ser humano. Aquí hay dos eventos significativos. Uno, lo que son los eventos naturales, como en este caso sería una lluvia intensa que propicia la inundación y un compuesto que es muy reactivo, como son los peróxidos de hidrógeno, en los cuales requería de cierto tipo de temperatura para evitar su descomposición, generar oxígeno y observar y prenderse o explotar de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a cómo lo vieron. Pues por un lado, la necesidad de identificar todo tipo de peligros naturales que pueden estar presentes y por otro lado, conocer los peligros de las sustancias que estamos manejando. En este caso, como lo comento, es el riesgo que representan o el peligro que representan los peróxidos, compuestos que se descomponen fácilmente y que requieren bajas temperaturas. En nuestro país, por este tipo de eventos y que tal vez los estudios de riesgo no lo han considerado, se han presentado varias situaciones que han concluido con fallecimientos. Uno de ellos fue la balastrera, ahí Cumbres de Maltrata, más o menos en el 2005, si no mal recuerdo, unos poliductos de Pemex que pasaban por esa zona, nunca consideraron una lluvia tan intensa que lavó los suelos y puso al descubierto todo el poliducto, y tampoco lo que sería el ablandecimiento de las laderas, lo que generó que rocas inmensas cayeran sobre los ductos y lo rompieran un ducto que llevaba gas y que llevaba crudo. Esto causó varias muertes. Algo similar por situaciones de recursos naturales, de fenómenos naturales, es el que ocurrió en algunas minas debido a la precipitación en época de ciclones, las lluvias intensas que hacen que todas sus presas de jales se inunden, se rebasen y que generen en algunos casos la necesidad de abrir compuertas para sacarlos algún tipo de presas que tienen las minas, para poder sacar el agua en exceso que tienen y evitar un colapso de la estructura. Algo similar se presentó en Fukushima también, en donde existían ciertas medidas de prevención que se habían identificado a través de los estudios de riesgo, como habían sido las plantas de emergencia, pero las cuales no estuvieron lo suficientemente protegidos de acuerdo a una magnitud del tsunami, y finalmente fueron rebasadas estas protecciones y ocasionó pues que se fuera la luz y que se generan los problemas de generación de radioactividad ahí en Fukushima. Entonces, es muy importante que todos los estudios de riesgo que se lleven a cabo consideren todas las actividades o todos los fenómenos naturales identificables y aquellos extraordinarios, y también todas aquellas acciones derivadas del hombre que pueden generar un evento. Entonces, les comentaba, ese fue uno de los videos, vamos a ver 3. Con esto espero que mañana a esta hora hayan retenido el 30% del conocimiento que les estoy impartiendo. Si no me avisan para reclamarle a este autor acerca de estos porcentajes de aprendizaje. Entonces les decía, somos Profepa, no somos Profeco, nos encargamos de vigilar el cumplimiento ambiental
de todo lo que emana por parte de la Semarnat respecto a la protección del medio ambiente. Vamos a referirnos específicamente, cuando me dijeron riesgos, dije, bueno, pues vamos a tocar lo que compete al sector ambiental respecto al riesgo, que son directamente lo que denominamos como actividad altamente riesgosas, que tal vez algunos de ustedes ya lo han escuchado. Donde se mencionan las actividades altamente riesgosas, se definen, se hablan de ellas en lo que es la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que se publicó por primera vez en el 88 y que se reformó la última vez en el 2021. Ahí el capítulo 5, a través de 5 artículos del 145 al 149, habla de las características que se deben de reunir cuando tenemos una actividad altamente riesgosa. La primera de ellas no viene en todos los artículos, o sea, es lo que enuncia cada uno de los artículos. Uno de ellos es que las actividades altamente riesgosas se deben de ubicar en zonas especiales. No menciono cuáles, pero son alejadas de la población, que no haya acuíferos, que no haya zonas naturales protegidas, etcétera. Otro artículo establece que se van a definir qué va a ser una actividad riesgosa. Y esta actividad riesgosa se va a definir en las características de la peligrosidad de los materiales o residuos, que en este caso sean resumidos y que es un término que ya se ha manejado durante mucho tiempo, que es el OCRETIP, que es sustancias corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológicas infecciosas. Ese es un aspecto que se menciona, que esta clasificación, estas consideraciones que van a ser una actividad altamente riesgosas, esto y lo que se menciona en otros artículos va a estar definido en un reglamento que hasta la fecha, desde que se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico, no contamos con él. Eso quisiera mencionarlo, se está trabajando, hará cuestión de un mes. El área de la DGJIMAR de la Semarnat nos pidió información acerca de nuestra base de datos de los materiales peligrosos que se han involucrado en las emergencias del 2000 al 2020, al 2021, y algunos aspectos que se pudieran incluir en este nuevo reglamento, que si hay oportunidad los vamos a mencionar. Otro de los artículos que se manejan y que es de los más importantes es que toda actividad altamente riesgosa, una vez que se defina cuáles son, tiene la obligación de presentar ante la Semarnat y ser aprobada por 5 secretarías más un estudio de riesgo. Y posteriormente a ese estudio de riesgo debe de someter a la aprobación también de la Semarnat y de estas 5 secretarías un programa de prevención de accidentes. Antes, era como 35 años, existía el famoso COAPA, que era un comité para evaluar los estudios de riesgo que se venían presentando. Nos reuníamos muchas dependencias federales para poder evaluar los estudios de riesgo que eran presentadas por lo que se consideraba en aquel entonces actividades riesgosas, pero que no existían estos famosos listados que vamos a ver más adelante. Algo más es que debe contar con un seguro de riesgo ambiental y algo muy importante, contar con una zona intermedia de salvaguardas, que lamentablemente no se viene cumpliendo, y una de las empresas que sí se ha pegado a esto es Química Fluor, en el norte del país, en el estado de Tamaulipas, en Matamoros, donde existe esta zona de salvaguardas y donde pusieron ellos sorgo, que es una planta que es muy sensible a la liberación de ácido fluorhídrico, que es a lo que se dedican. Y finalmente, que todo aquello que no es altamente riesgosa, que le compete a la federación, lo que no es altamente riesgoso le va a competir directamente a lo que son los estados o a la Ciudad de México. Se menciona el artículo, uno de los artículos, ya quedamos que son 5, aquí está el 146, no lo vamos a leer, y únicamente dice lo relativo a que se debe de generar listados que consideren qué cosa, una actividad altamente riesgosa por sus características, ya dijimos, corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables o biológico-infeccioso. Eso es lo que establece el 146. Entonces había la necesidad de definir, ¿sí?, esos listados que nos iban a permitir decir qué actividad iba a ser altamente riesgosa o no. Y habla de los materiales, y esos materiales, bueno, pues nuevamente lo recalco, son los que le dan las características de TIP, que está definido en el artículo 3 de la ley, lo que es un material peligroso. Y aquí están los listados. Sí, en el año 1990 se publica el primer listado de manejo de sustancias tóxicas, el 28 de marzo de 1990.
Y posteriormente, en el 92, se publica un segundo listado de sustancias inflamables explosivas. Cada uno de los listados considera aproximadamente 240 sustancias en promedio, 231 las tóxicas, 249 las sustancias inflamables explosivas. Si pensamos, hacemos una similitud con el rombo de la NFPA, podríamos decir que en el color azul, que corresponde a lo de salud, estarían consideradas las sustancias tóxicas del primer listado. Y vemos que el segundo listado se ubica en el color rojo, que es el de inflamable explosivo, de acuerdo a la NFPA. En total se regulan 480 sustancias, de las cuales hay 32 sustancias que se encuentran en los dos listados. Y el rango es muy variable. El rango va desde 1 kilogramo de una sustancia hasta 10 a las 6 kilogramos, por el lado de sustancias tóxicas. Y por el lado de inflamables explosivas van de 500 kilos hasta 200,000 kilos o hasta 10 a la 4, 10,000 barriles de petróleo. Esos son los listados que se han publicado, que ya tienen muchos años, que se han hecho varios intentos de actualizarlos, y una de las actualizaciones lo que proponía era que esos rangos que van desde, en el caso de las tóxicas, desde 1 kilogramo, que todas las sustancias fueran de 1 tonelada. No estuve de acuerdo, estuve participando en estas reuniones, no estuve de acuerdo. Argumentaban que era bueno que todas las sustancias se establecieran para 1 kilogramo, perdón, o 1 tonelada, 1,000 litros en volumen o 1 tonelada en peso, porque eran lineamientos que se venían siguiendo en los Estados Unidos y en Europa a través de la directiva Seveso, y que por lo tanto, con fines de competitividad, tendríamos que igualarnos. Yo comentaba que en Estados Unidos, cuando tenemos un evento donde se libera una sustancia química, generalmente en 15 minutos, a lo mucho, tenemos una respuesta eficiente por parte de personal especializado y equipado para responder a la emergencia. En México no ocurre esto. Lamentablemente carecemos de muchos grupos especializados, de nuestros bomberos, gente especializada que pueda responder adecuadamente y sobre todo de equipamiento. Siguen vigentes todavía estos listados y vamos a entrar en etapa de revisión. Y bueno, ahí está, ya conociendo que hay dos listados, el de tóxicos y el de inflamables explosivos. Cuando se dice que es una actividad altamente riesgosa, cuando yo como industria voy a manejar un compuesto que está en el primero o en el segundo listado, en el estado físico que se indica por arriba de la cantidad que se señala, que es conocida como cantidad de reporte. Entonces, si yo soy una industria y quiero saber si soy de una actividad altamente riesgosa y soy de competencia federal, pues voy a tener que revisar el listado 1 y el listado 2. Si me encuentro en cualquiera de ellos, voy a hacer una actividad altamente riesgosa y por lo tanto me tengo que apegar a lo que mencionaban los 5 artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico. Obligado a realizar un estudio de riesgo y a la presentación también de un estudio de prevención de accidentes. Aquí lamentablemente no puedo preguntar si queda claro o hay alguna duda. Yo asumo que no hay dudas y vamos a continuar. Y aquí está lo que se señala, una vez que ya definimos quiénes son actividades altamente riesgosas, lo que mencionamos, que el artículo 147, la realización de actividades industriales, comerciales o de servicio altamente riesgosas, ya sabemos quiénes son, se llevarán a cabo con apego a lo dispuesto a esta ley. La ley ya quedamos que son 5 artículos. Las disposiciones reglamentarias que no tenemos reglamento. Va a ser muy importante la participación de la gente que tiene experiencia en esto, incluyendo obviamente lo que es el CENAPRED, lo que es Protección Civil, para sacar adelante esto, el sector industrial. Quienes realicen actividades altamente riesgosas en los términos del reglamento correspondiente deberán de formular, presentar a la Secretaría, Semarnat, el estudio de riesgo ambiental, así como someter a la aprobación de dicha dependencia y de las 5 secretarías que les comentaba que anteriormente formaban parte del CUAPA, los programas de prevención de accidentes. Vamos a ver, de acuerdo a las definiciones actuales, antes de empezar, hay una carencia enorme de definiciones con sustento jurídico en nuestro país. Hará 15 días más o menos me preguntaban, oye, ¿dónde está la definición? ¿En qué norma, en qué reglamento, en qué ley de lo que es fuga, derrame, incendio y explosión? No hay. No existe. Entonces me dicen, ¿entonces qué podemos hacer? Todos no vamos a sancionar cuando hay una fuga, derrame, incendio, explosión, y lo que les dije es que nosotros no sancionamos el evento,
nosotros sancionamos los efectos, las causas que generan en el medio ambiente. ¿Qué es lo que se habla como riesgo? De acuerdo a la Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, riesgo es lo que todos ustedes ya han estado escuchando durante el día, pues va a ser una probabilidad de que ocurra un evento cuando tenemos un peligro y tenemos un ente vulnerable. Eso es el riesgo. Y riesgo ambiental, de acuerdo a lo que es el reglamento, uno de los reglamentos que señala lo que es la Ley General del Equilibrio Ecológico, que es auditoría ambiental, dice que riesgo ambiental es la posibilidad de que ocurra una emergencia ambiental. O sea, lamentable, no me gusta la definición, pero entonces un riesgo ambiental es la posibilidad de que ocurra una emergencia ambiental. ¿Y cómo se define la emergencia ambiental? La emergencia ambiental es como un evento no deseado, no planeado e inesperado, ¿sí?, durante la realización de una actividad por causas naturales o antropogénicas que implica la liberación de materiales peligrosos otra vez, o energía en cantidades tales que ocasione una emergencia, ocasiona daños. Eso lo indica este reglamento. Aquí están las definiciones que señala nuestra legislación ambiental. Habla de la emergencia ambiental que acabamos de señalar, que sería algo que ocasione un daño en la emergencia. La Ley General del Equilibrio habla contingencia, situación de riesgo derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que puede generar un riesgo. La emergencia ya afecta. La contingencia puede afectar. Y eso se refleja en el artículo 3 de la Ley General del Equilibrio Ecológico, donde una emergencia ecológica dice situación derivada de actividades humanas o fenómenos naturales que al afectar, o sea, ya está afectando, no puede, afecta ya. La ley de la CEA, este órgano que se crea para atender todo lo relativo al sector industrial, que se entra en vigencia el 2 de marzo del 2015, como contingencia es coincidente lo que marca con la Ley General del Equilibrio Ecológico. Una situación de contingencia puede poner en peligro, mientras que una emergencia afecta. Tenemos el Plan Nacional de Contingencias para derrame de hidrocarburos y otras sustancias nocivas potencialmente peligrosas, que lo coordina y es responsabilidad de la Secretaría de Marina, específicamente para hidrocarburos, es cuando entra la CEA. Cuando entran sustancias nocivamente potenciales peligrosas, entramos nosotros, ¿sí? Ellos definen contingencia de la misma manera, puede, de acuerdo a lo que maneja la Ley General del Equilibrio Ecológico, igual a lo que maneja la CEA, y no define lo que es emergencia, Plan Nacional de Contingencias. Aquí están 3 definiciones de emergencias, una de ellas de la Ley General de Protección Civil, en el artículo 2 menciona puede, habría que revisarlo. Tenemos la definición de emergencia de lo que es el Plan Conjunto de Contingencias México-Estados Unidos. Rápidamente les comento, desde el 84 México y Estados Unidos firmó un plan que se llama Acuerdo de la Paz, lo firmó Reagan y lo firmó el presidente de la Madrid, donde se establecieron una serie de medidas a llevar a cabo en la zona fronteriza México-Estados Unidos, franja fronteriza México-Estados Unidos, 100 kilómetros a ambos lados de la frontera. Y dentro de una de las preocupaciones que existían en la franja fronteriza era la liberación de sustancias tóxicas. Desde aquel entonces, sí, se dio prioridad a lo que debería de ser la comunicación entre ambos países, de notificarnos todas aquellas emergencias que ocurrieran en la franja fronteriza, y se estableció la necesidad de contar con un plan conjunto de contingencias y emergencias México-Estados Unidos. Desde aquel entonces, la Procuraduría ha sido el responsable por parte de México de estar al frente de este plan conjunto binacional. Por parte de Estados Unidos es la EPA, y a partir del 2008 también participa Protección Civil como otro de los coordinadores por parte de México. Así es que actualmente somos 2 copresidentes en este plan conjunto México-Estados Unidos, con la Coordinación Nacional de Protección Civil. Acaban de nombrar, hará cuestión de 2 meses, a la doctora Cecilia Escapa como la representante de Protección Civil ante el programa, ante este plan conjunto, y por parte de nosotros es nuestro director general Ángel Tapia. Entonces, ahí está la definición de emergencia. Afecta, no es que pueda, afecta. Y lo mismo, lo que es la ley de la ASEA, lo mismo, es coincidente que las emergencias afectan directamente. En otras palabras, esto sería
Siempre he hecho la similitud que si tenemos un carro tanque, se voltea, lleva cloro, si no hay fuga, sería una contingencia, que si esa contingencia es mal manejada, podemos generar una emergencia. Y la emergencia es aquella que ya liberó en un momento dado la sustancia química al ambiente y ya es un riesgo, ya es un problema de afectación, ya sea para el ambiente, para la población. ¿Dónde pueden ustedes consultar? Porque por ahí hay algunas preguntas, lo que sería el trámite 07008, que sería presentar el estudio de riesgo, ¿sí? En la parte inferior derecha está el sitio de la Profepa y dice que si hay, ¿qué nivel de estudio de riesgo se debe de presentar? Hay 4 niveles de estudio de riesgo que se deben de presentar. Uno en general es para ductos y otro va a depender del tipo de instalaciones. En ese sitio que está señalado ahí, ustedes van a poder descargar esta ponencia, lo pueden consultar. Y en ese sitio va a existir la guía que deben de seguir ustedes para poder realizar el estudio de riesgo. Adicionalmente de la guía que la pueden descargar de ese sitio, van a poder bajar de esta página de internet de la Semarnat el primer listado de actividades altamente riesgosas, que ya dijimos es tóxica, el segundo listado que es inflamable explosivo y lo que es la guía de elaboración del estudio de riesgo. Con respecto a lo que es el estudio de prevención de accidentes, el 07013, existe también un sitio en la página de Semarnat que nos da también una guía para poder elaborar este estudio de prevención de accidentes y pueden descargar una serie de documentos para poder realizar este tipo de trámites ante la Semarnat cuando son actividad altamente riesgosa. Si son actividad riesgosa, es competencia de los estados. Altamente riesgosa es competencia federal. Y aquí está lo que debe de cumplir, los dos aspectos básicos que se deben de cumplir, lo que es el estudio de riesgo ambiental y lo que es el programa de prevención de accidentes. ¿Qué sirve y para qué se hace cada uno de ellos? Ya lo vieron rápidamente, nada más. El primero identifica riesgos. ¿Está claro? Los cuantifica y mide consecuencias. El estudio de riesgo. Y posteriormente el programa de prevención de accidentes es en función del estudio de riesgo que se identificaron de acuerdo a la priorización que se hizo de ellos, vamos a tomar una serie de medidas encaminadas a prevenir el evento. El riesgo nunca lo vamos a eliminar, lo vamos a minimizar, siempre. Y pese a que tenemos estudio de riesgo que identifica todos los peligros naturales y antropogénicos y que tenemos un estudio de prevención de accidentes, ocurren eventos. Lo que ustedes están viendo ahí es un evento que ocurrió en Tlaxcala en el 2005 en una planta, en una empresa que tiene un índice en la Bolsa de Valores de Nueva York, no voy a decir el nombre, ¿sí? En el cual se quemaron 700 toneladas de isocianatos complejos, orgánicos, no el isocianato de metilo de Bhopal. Bhopal es el evento industrial más grande ocurrido a nivel mundial. Se estima que fallecieron 13,000 gentes en ese evento y se liberaron aproximadamente 20 toneladas de isocianato de metilo. Aquí se involucraron 700 toneladas, no de isocianato de metilo, sino isocianatos más complejos, que son, junto con los polioles cuando reaccionan, son aquellos que forman una especie de espuma rígida de los asientos, que por cierto, el día de antier, en Manzanillo, Colima, hubo la volcadura de un carro tanque con doble remolque que liberó 21,000 litros de un polímero que en su momento no sabían cuál era. Personal de la Profepa en Colima visitó y parece ser, revisando la hoja de datos de seguridad, que se trata de isocianatos similares a los que ocurrieron en esta planta allá en Tlaxcala. Entonces tenemos el estudio de riesgo, tenemos el estudio de prevención, el programa de prevención de accidentes y ocurren. ¿Sí? Quedamos que el riesgo se minimiza, no lo vamos a eliminar. Y por lo tanto, debemos de estar preparados para que una vez que falló todo aquello que habíamos previsto o que se presentan, ¿sí? Podamos minimizar los daños.
en la misma Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, ya quedamos, establece lo que es el estudio de riesgo, en el artículo 147, ya mencionamos que después viene el programa de prevención de accidentes del mismo artículo 147, y muy dentro de lo que es la guía, de lo que es el estudio de riesgo, se habla de dos aspectos básicos que deberían de tener el mismo peso que el estudio de riesgo y el programa de prevención de accidentes, que es, ¿qué cosa? El plan de respuesta a emergencias y la evaluación de los planes de respuesta a emergencias. Actualmente esto se requiere, les digo, a través de lo que es una actividad altamente riesgosa en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y se habla dentro del programa de prevención de accidentes tener un plan de respuesta a emergencias, y que ese plan de prevención de emergencias se tiene que evaluar a través de la realización de simulacros. Esto debe ser el nivel, deberá tener la misma prioridad cada uno de estos documentos. Son básicos, ¿sí? El plan de respuesta a emergencias, ¿para qué cuál es el objetivo de ellos? Pues es identificar, ¿sí? Y poder más bien establecer todo lo que podemos o que debemos de hacer en caso de que se presente un evento, en función del estudio de riesgo. A través de la simulación, hace rato preguntaban cuáles serían los estudios, pues básicamente se les recomienda para estudios de simulación el Aloha, que es gratuito, sigue estando en inglés. Hace como 20 años hizo la intención de traducirlo al español. Estuve participando en unas reuniones en Arizona, en los cuales, debido a los derechos reservados que existían de unas bases, de la base que respalda al Aloha, que lo maneja el Cameo. El Cameo es el marco general de la Aloha, tiene Marplot, tiene una serie de programas. Entonces estuvo tratando de traducir al español, no fue posible y se quedó en inglés. Es gratuito. Y el otro es el SCRI, el del ingeniero Garza, que fue lo que anteriormente se denominó Siria, que fue hace ya muchos años, más de 30 años, 35 años, lo que era el programa para evaluar los estudios de riesgo que se sometían a consideración del entonces Semarnatos para evaluar la peligrosidad de estas sustancias. Y la evaluación del plan de respuesta, ¿qué es? Eso que definimos que tenemos que hacer cuando se presente una emergencia. La evaluación va a servir si lo hacemos realmente cuando simulamos un evento. El evento que se debe de simular debe ser hecho en base a los riesgos detectados en el estudio de riesgo. En una ocasión, en un estudio, en un simulacro, una reunión binacional que tuvimos, íbamos a hacer un simulacro binacional, la gente estaba interesada en hacer un simulacro considerando cloro, y cloro nunca pasa por ahí, nunca, de acuerdo a nuestra base de datos, ¿sí? No existía evento alguno de cloro. Aquí serían los dos primeros con respecto a la emergencia, ocurren y sirven para antes del evento. Y la finalidad es que no ocurran los eventos. Los de la derecha, los dos, los que es el plan de respuesta y lo que es la evaluación del plan de respuesta, es durante el evento, cuando ocurrió, y el objetivo de esto es minimizar daños. Este es el círculo que se debe de estar manejando para aquella actividad que representan un riesgo, no exclusivamente para los materiales peligrosos. Cuando existe un peligro, cuando tomamos acciones de prevención y cuando elaboramos un plan, los planes de respuesta, por ejemplo, las evacuaciones tan importantes en nuestra ciudad, pues tenemos que estar haciendo ejercicios simulacros para evaluar esos planes de respuesta de evacuación. En el caso de una emergencia, la evacuación es solamente una pequeña parte de toda la respuesta que se requiere cuando ocurre una liberación de un producto químico. Vamos a ver un video. Ya vimos uno que se asocia directamente con lo que es fenómenos naturales. Vamos a ver uno que sería asociado con la actividad humana, por favor. October 21st, 2016. The MGPI processing facility in Atchison, Kansas. An unintended chemical reaction resulted in a dense cloud containing toxic chlorine gas and other chemicals that drifted into the community, leaving over 140 people with reported injuries. The incident occurred during a routine chemical delivery
when two incompatible chemicals, sulfuric acid and sodium hypochlorite, were inadvertently mixed, forming the toxic cloud. Delivery and unloading operations may be perceived as simple compared to other processes at chemical facilities. But because these activities can involve large quantities of chemicals, the consequences of an incident can be severe. Our case study on the MGPI incident stresses that facilities must pay careful attention to the design and operation of chemical transfer equipment to prevent similar incidents. The MGPI facility produces distilled spirits, specialty wheat proteins, and starches. The incident occurred in a section of the plant that uses sodium hypochlorite, or bleach, as well as sulfuric acid. These two chemicals, when combined, can form chlorine gas and other chemical compounds. On the morning of the incident, a truck from a chemical distribution company, Harcross Chemicals, arrived at MGPI to complete a routine delivery of sulfuric acid. After reviewing paperwork in the control room, an MGPI facility operator escorted the driver to a locked loading area. There, chemicals are transferred from trucks into the facility through piping, called fill lines, to several large storage tanks in an outdoor tank farm. The MGPI operator unlocked the sulfuric acid fill line for the driver to connect the truck's unloading hose. The operator remembers pointing out the correct fill line to the driver before he returned to his workstation. The driver, however, does not recall hearing the operator identify the fill line. Unknown to the operator, the sodium hypochlorite fill line was also unlocked, and the two lines, which were only 18 inches apart, looked similar and were not clearly marked. The driver connected his truck's sulfuric acid hose to the sodium hypochlorite line, and sulfuric acid began flowing inside. He then returned to the cab of his truck. Shortly before 8 a.m., a greenish-yellow gas began flowing from the bulk tank of sodium hypochlorite. The driver noticed the cloud in his truck's side view mirror and attempted to return to the connection area to turn off the flow of sulfuric acid, but the gas overwhelmed him. He then ran to the passenger side of the truck to close a valve that could halt the flow, but he was prevented from doing so by the gas. Instead, he ran away from the cloud and escaped to a separate area of the facility. At about the same time, toxic gases entered the facility control room through the building's ventilation system. MGPI operators, preparing for shift change in the control room, were immediately overcome by the toxic gas. Because the operators had a practice of locking respirators between shifts, some were unable to access their respirators before evacuating the building. With no other way to stop the flow other than closing manual valves on the fill line or truck, or by triggering one of the truck's emergency shutoffs, the sulfuric acid continued to enter the sodium hypochlorite tank for nearly 45 minutes until emergency responders shut down the flow. Approximately 4,000 gallons of sulfuric acid combined with 5,800 gallons of sodium hypochlorite, causing a large, dense cloud containing chlorine gas, which soon drifted off-site. MGPI employees were evacuated from the site, and 11,000 Atchison citizens were advised to either shelter in place or evacuate. Over 140 people, including MGPI employees, emergency responders, the truck driver, and members of the public, sought medical attention, some requiring hospitalization. Chemical distribution takes place on a massive scale in the United States. According to a study by the National Association of Chemical Distributors, more than 39.9 million tons of product were delivered to customers every 8.4 seconds in 2016. The CSB is concerned that there are many opportunities for incidents like the one at MGPI to occur. John Hennigan is director of the Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration's Hazardous Materials Safety Southern Region Enforcement Office. According to our data from 2014 through 2017, unloading incidents involving hose connections to incorrect tanks occur frequently.
These incidents are often quite serious because of the large amount of chemicals involved. Most commonly, the incidents involve compatible materials and result in tank overfills. Incidents similar to the one at MGPI, where two incompatible materials are inadvertently mixed and result in a chemical reaction, occur less often, but are nonetheless problematic. Since 2014, 8 incidents similar to MGPI have occurred. These incidents resulted in 44 injuries and the evacuation of 846 people. In its case study on the MGPI incident, the CSB identified several human factors deficiencies which influenced how the operator and driver interacted with the chemical transfer equipment. Chemical facility operators and delivery drivers often work directly with chemical transfer equipment for loading and unloading operations. The study of human interactions with process equipment, called human factors, should be carefully considered when identifying hazards, particularly because chemical delivery drivers may not be familiar with the facility's equipment. For example, at MGPI, the CSB found that the close proximity of the sulfuric acid fill line to the sodium hypochlorite fill line increased the likelihood for workers to make an incorrect connection during chemical unloading. The CSB also discovered that the two fill lines looked and functioned identically, using the same type of connections. Lastly, the CSB found that of the 5 fill lines in the unloading area, only one was labeled at the point where the hose connected. A key lesson from our case study is for facilities to evaluate chemical unloading equipment and processes, and implement safeguards to reduce the likelihood of an incident. This should be done while taking into account human factors issues that could impact how facility operators and drivers interact with that equipment. This can include physically separating fill lines by a discernible distance, selecting hose couplings and fill line connections with unique shapes or colors for each type of chemical, and ensuring that fill lines are properly labeled. Also during its investigation, the CSB found that at the time of the incident, MGPI did not have instrumentation that could automatically shut down the transfer of chemicals from the unloading area in the event of a process deviation. Since the only ways to shut down the transfer of sulfuric acid to the sodium hypochlorite tank required human interaction and were located within areas affected by the release, there was no way for workers without proper personal protective gear to stop the flow once it began. Another key lesson from our case study is for facility management to evaluate their chemical transfer equipment and processes, and where feasible, install alarms and interlocks in the process control system that can shut down the transfer of chemicals in an emergency. Finally, the CSB found that MGPI's procedures were not aligned with their work practices. On the day of the incident, the operator was not present when the transfer hose was connected to the fill line. Even though the company's procedures state that operators must verify the connection and that the operator should be the one to open the fill line valve, but the CSB discovered that some operators were not aware of these steps in the procedures and that it was their practice to have drivers open the fill line valve, thinking this would be safer, since drivers wear personal protective equipment in the event of a release. A third key lesson from our case study is for facilities to work with chemical distributors to conduct a risk assessment and then develop and agree upon procedures for chemical unloading to ensure responsibilities are clearly defined. As the MGPI incident demonstrates, although unloading operations are relatively simple compared to many of the complex processes taking place at chemical facilities, the consequences can greatly impact workers and surrounding communities due to the large amounts of chemicals transferred during deliveries. Chemicals are transported and delivered every day all around us. Because these deliveries are so common, the CSB strongly urges the managers of facilities and distributors to review and adopt the key lessons from our case study and work together to prevent future incidents like the one at MGPI. Thank you for watching the CSB Safety video. For more information on the CSB's investigation, please visit csb.gov.
Aquí observamos muchos de los aspectos que luego no se consideran en los estudios de riesgo, como pueden ser todo lo que se genera a través del ser humano, condiciones y actos inseguros, ¿sí? Aquí se violaron una serie de reglas básicas de sus procedimientos que finalmente generaron este problema. La importancia de la causa raíz de los accidentes es muy importante. No existe una formalización real. Bueno, la CEA ya lo tiene contemplado, no me ha tocado participar en algún estudio de causa raíz de la CEA, pero anteriormente participé en algunos estudios de riesgo. Y primeramente algo que no se debe de aceptar es que el estudio de la causa raíz se ha hecho por la misma empresa que tuvo el problema, por las mismas gentes que estuvieron involucradas en el problema. No es lo adecuado. Y realmente lo que interesa es saber la causa raíz. Ahora hace un mes me tocó participar en una reunión de la OCDE vía Zoom que se llevó a cabo en París y que se llevó a cabo en París y la gente de París mencionó con mucho gusto y lo mencionó reiteradamente que estaban por abrir una oficina para la investigación de causas raíces y decían que era el primero en su tipo a nivel mundial. No lo es y de hecho alguien en el chat hizo un comentario que ya existe el Chemical Safety Board y que esto sería otro de los pocos centros de investigación que existen en el mundo. Ojalá que en el mediano plazo o en el largo plazo podamos contar con esto. La finalidad, tratamos hace como unos 20 años, tratamos de hacer una norma que implicaba la causa raíz y se opusieron los industriales, porque decían que con esta causa raíz iban a identificar culpables y que ellos no querían tener ese tipo de problemas con los sindicatos. Una investigación de causa raíz no es investigar culpables, es investigar causas. ¿Con qué finalidad? De prevención. Entonces, ojalá que en el mediano plazo, ¿sí?, o en el largo plazo podamos contar con este tipo de instituciones independientes para llevar a cabo este tipo de estudio. Regresamos a lo que sería entonces la emergencia química dentro del contexto de lo que es los fenómenos perturbadores. Se enmarca dentro del que es el químico tecnológico, ya lo mencionamos. Esto es la definición de lo que se habla en protección civil, habla de fenómenos destructivos. Yo diría que no todos los eventos que se señalan como incendios, explosiones, fugas, radiaciones o derrames son destructivos. Lo vamos a ver más adelante. Yo si tengo una sustancia A y tengo una fuga de un gas cloro, el problema y el riesgo de ese gas cloro es cuando se libere de manera descontrolada al medio ambiente. Y esa sustancia A va a seguir siendo sustancia A en el medio ambiente. Será destructivo en un momento dado cuando pudiera presentarse un incendio o explosión. Y todos los fenómenos que están señalados en lo que es la definición de la Ley General de Protección Civil ocurre en nuestro país. No los voy a mencionar por cuestión de tiempo. Y rápidamente se habla que estamos hablando de las sustancias. Las sustancias están formadas por ¿qué cosa? Por átomos y por moléculas, ¿sí? Eso es. Y resulta que ¿cuántos átomos vamos a tener? En 1869, Mendeleev, que empezó a ordenar a todos los elementos que se conocían en la naturaleza, no se conocían sus riesgos. Y es el caso de Madame Curie, que por desconocer el peligro, el riesgo de la radiación, es que fallece de cáncer, al igual que el esposo. Muchas de las características de los peligros de las sustancias no se conocen a la fecha. Muchas sustancias que hace 10 años no eran consideradas carcinogénicas, de repente se la clasifican como sospechosas y después dicen causa cáncer. En 1869 teníamos 63 elementos. ¿Y cuántos tenemos a la fecha? Tal vez para los que estudiaron química, pues a mí me tocó cuando había 103 elementos, que fue en los 70s. Actualmente tenemos 118 elementos en la tabla periódica. Y esta combinación de estos elementos son los que nos van a dar ¿qué cosa? Las sustancias químicas, ¿sí? Estos son los nombres, nada más, de las compuestas, los nuevos 18 que se incorporaron en el 2016. Y estas son las sustancias a las cuales nos vamos a enfrentar y para las cuales representan un peligro por sus características.
Y son las moléculas, son representaciones de las moléculas. Muchas de ellas tengo la certeza de que han oído de ellas y han convivido con ellas, pero no las identifican. Aquí están. El ácido sulfúrico, el cloro, 2 átomos de cloro, la acetona, en medio es oceanato de metilo, la sustancia responsable de la mortandad de más de 13,000 personas en Bhopal, India. Tenemos acrilonitrilo, tenemos oxígeno, tenemos el amoníaco. Con respecto a esto, les quisiera mencionar que nuestro registro de sustancias químicas, ¿sí? El 80% de las emergencias que ocurren en nuestro país están asociadas con hidrocarburos. Gasolina, gas natural, gas LP, combustóleo, diésel, etc. Y la primera sustancia no hidrocarburo es el amoníaco, seguida del ácido clorhídrico, del cloro y pólvora, por ejemplo, ¿no? Pero estas son las sustancias simples que partimos de los 118 elementos que actualmente tenemos en la tabla periódica, ¿no? Pero hay otros mucho más complejos. ¿Cuántas moléculas nos vamos a enfrentar en nuestra vida profesional como ingenieros químicos o para responder a emergencias químicas asociadas con sustancias químicas y con sus riesgos o sus peligros intrínsecos? ¿Qué sustancias son estas? Vean. El DDT. El fentanilo, muy de moda en México y en Estados Unidos, una sustancia que inicialmente se venía adicionando a las drogas, a la cocaína, para incrementar su potencial. Se incrementaba hasta 100 veces los efectos de la cocaína o de las drogas, pero es una sustancia que una parte por millón ya causa daños y se absorbe por la piel. Hubo casos en los Estados Unidos en que la misma gente de aduana, al meter la mano sin protección entre el equipaje y llevando fentanilo, fallecían. Todo esto veníamos participando en un grupo de drogas químicas, ¿sí? En el CENAPI, que corresponde a la Fiscalía General de la República, y ahí nos plantearon el problema tan fuerte que se empezó a presentar en México hace como 8 años con fentanilo, ¿sí? Y que actualmente es un problema muy fuerte de mortandad, de sobredosis en los Estados Unidos. Pues ese es el fentanilo. Y abajo tenemos el sarín. No sé si no es el hijo del zar de Rusia, o sea, no es el zar chiquito, es la sustancia sarín, empleada durante los ataques terroristas al metro de Tokio en 1995. Que muchos, en caso de presentarse un ataque químico, hay que responder a él. Y habrá diferencia entre un ataque químico y una emergencia química. No la hay, es la misma respuesta. Hay la intención, pero la respuesta va a ser la misma. Y después en la parte de abajo tenemos las dioxinas, sustancias que se generan, ¿sí?, de la combustión incompleta de compuestos organoclorados como el DDT. Y del lado derecho tienen la molécula del ADN. Vean cuántos átomos se pueden formar. De acuerdo a alguien que no ha tenido qué hacer, se dedica a estimar las combinaciones posibles que se pudieran dar a partir de los 118 elementos de la tabla periódica, dicen que puede ser de 10 a la 18, que sería equivalente a todos los granos de arena que existen en la Tierra. O de 100 o de 10 a la 200. Que dicen, bueno, vamos a tomar el 100 a el 100 a la 100, el 10 a la 100, que sería toda la materia del universo. Y todas las sustancias con sus peligros propios. Pero ¿qué nos dice el registro civil de las sustancias químicas? ¿Qué nos dice el Chemical Abstract Service? Que es una institución que depende de la Asociación de Química en Estados Unidos y que sería, yo le he dicho, que es el registro civil de las sustancias químicas. Cuando nace una sustancia química, selecciona a sus padrinos y se la van a registrar al Chemical Abstract Service. Y ahí le dan su CURP. Y le dicen, aquí está tu CURP. Y ese CURP es muy importante a nivel mundial. Se le conoce como un número de identificación de las sustancias, el más importante. De acuerdo al registro del Chemical Abstract Service, actualmente existen, más de 180 millones de sustancias químicas y pueden consultar el dato
en el sitio que está en la parte inferior izquierda. De amarillo hay 2 números. Esos números, desgraciadamente, el CAS ya no los actualiza como los estuvo actualizando durante años. El número de sustancias que existe, antes había un contador que ustedes veían cómo iba cayendo cada sustancia. Ahora nada más aparece, cuando lo consultan, dicen más de 140 millones, más de 150, más de 152. Ahorita, al 22 de noviembre, que es cuando consulté esto para presentárselo, había 188 millones. Y de amarillo también está un número que son 388.931. Ese es el número de sustancias que tenía registrado el CAS, el Chemical Abstract Service, que decía que son las sustancias reguladas. Me preocupa que solamente sea el punto 27 en su momento. ¿Por qué la regulamos? Lo regulamos porque conocemos un peligro de esas sustancias. Regulamos el uso de ¿qué? De los plaguicidas, regulamos ciertos metales pesados, regulamos las sustancias carcinogénicas. Y cuando sabemos los peligros es cuando los regulamos. Y esos peligros que identifican, se han estructurado diferentes formas de comunicarnos los riesgos. ¿Qué es eso que ven ustedes, esos pictogramas? Que los han visto, muchos de ellos, ¿no? Muchos de ellos se manejan directamente en los riesgos del transporte, que son 9, de acuerdo a lo que sería el libro naranja de Naciones Unidas. Otro el de la NFPA, otro el de rectángulo, que es de la Asociación de Fabricantes de Pinturas, o el nuevo, que ahora es el Sistema Globalmente Armonizado. ¿Sí? Y vean lo que les mencionaba, aquí está lo del IDLH, ya lo vieron varias veces. El IDLH es equivalente al IPBS en México, en español, que es la concentración a la cual vamos a estar presentes durante 30 minutos y no vamos a presentar cambios permanentes. Vean, por ejemplo, el alcohol metílico. En el 94 eran 25,000 partes por millón de alcohol metílico, el IDLH. Actualmente 6,000. ¿Qué pasó con la gente que estuvo expuesta durante ese periodo? Ahí tengo una lamentable experiencia. Muchos compañeros que estuvimos trabajando juntos, hice yo la tesis en PCB, es la primera vez que se determinó policlorbifenilos en el país, me tocó cuantificarlos, con una de las principales toxicólogas del país, la doctora Lilia Albert de Márquez, en el CIMBESTAP. Cuantificamos policlorbifenilos en alimentos, se publicó un escándalo por la publicación, y en aquel entonces tenía varios compañeros que estaban haciendo también tesis y otros maestría con compuestos orgánicos. En el caso de los PCBs, destilábamos benceno, cloruro de metilo, éter de petróleo, no recuerdo cuáles otros, sin ninguna protección, pipeteábamos con la boca. Toda la gente que estaba trabajando en otras áreas, trabajando con aminas, al ingresar al área ambiental del CIMBESTAP, olía a aminas, que son carcinogénicas ahorita. Me encontré hace como 5 años a 2 de los compañeros de los 70s, me da gusto encontrármelos, y como al año de que me los encuentras, uno de ellos me dice que su esposa acaba de fallecer de leucemia. Y a los 3 meses de que fallece ese compañero, el otro compañero que eran profesores de psique, también muere de leucemia. ¿Con qué lo asocio yo? Con el manejo sin protección, sin haber conocido los peligros de muchas de las sustancias que actualmente son carcinogénicas. De igual manera, un gran amigo, un compañero que fue el primer inspector de armas químicas en la OPAC, estuvo 7 años, fue el primer mexicano. Ellos iban a las instalaciones que reportaban con sus inventarios de armas químicas, llegaban a asegurarse que se llevara a cabo la destrucción de estas armas químicas. Regresa de estar en Holanda, en Ámsterdam, 7 años en la OPAC, regresa, se reintegra al Politécnico, ahí lo conozco, nos tocó dar pláticas, hicimos mucha amistad, y de repente me dice que tenía problemas de salud, le detectan cáncer y fallece de cáncer. Otra vez una actividad profesional asociada directamente al manejo de sustancias químicas. Lamentablemente. ¿Hay sus riesgos? Sí, hay sus riesgos. Hablaríamos de 2 aspectos, de una toxicidad crónica y una toxicidad aguda.
que cuando hablamos de emergencia nos abocamos mucho a la toxicidad aguda. Esa no es una pandemia. Y aquí está lo que les comentaba, los riesgos que hay de estas sustancias que tenemos que conocer, ¿sí? Una sustancia no representa un riesgo mientras esté contenida adecuadamente o donde su manejo sea el apropiado. Malo que esa sustancia se libere. Si lo tenemos a través de una fuga, muchas veces esa fuga no hay cambio en la estructura de la sustancia fugada. Lo mismo si es derrame. El derrame asociado con sólidos y líquidos, la fuga con gases. El gran problema es cuando como resultado de un evento que permite que esas sustancias ingresen al medio ambiente, sea destructivo de la sustancia original y nos genere se produzca C y D, que sería C, agua y otra sustancia. El ejemplo típico de esto son las dioxinas. Las dioxinas se generan, mencionamos, como resultado de la combustión de los compuestos organoclorados. En la guerra de Vietnam se utilizó mucho el agente naranja, que estaba formado por el 2,4-D y el 2,4,5-T, compuestos clorados orgánicos. Estos eran los agentes defoliadores que lo aplicaron los americanos para defoliar todos los bosques de Vietnam del Norte y poder evitar que las hojas protegieran ¿a quién? A la guerrilla. Pero no quedó ahí. Todavía después aplicaron napalm. El napalm sería como una bomba ¿cómo le llaman las de gasolina? Molotov. Siempre hay el guerrillero en el grupo, el Molotov. Resulta que es algo muy parecido, nada más que pongan al Molotov, a la Molotov gasolina, pongan azúcar, pues ya lo hacen tipo napalm, ¿no? Se pega y mientras se funde y se quema, el azúcar es muy fuerte. Todos los americanos, además de haber adicionado la agente naranja, avientan napalm y se queman los compuestos organoclorados y se generan las dioxinas, compuestos carcinogénicos, de los más tóxicos que hay a nivel mundial. En nuestro país no tenemos la capacidad para analizar dioxinas. Todo se tiene que ir a Estados Unidos. Por ahí había algunas pruebas para certificarse para dioxinas en los laboratorios, pero que yo sepa, no. Entonces, ese es el resultado. Ya ha habido eventos significativos. Seveso, Italia, una empresa que se llama ICMESA, se quema, fabricaba plaguicidas organoclorados, se libera, se quema y se generan dioxinas. Italia no sabía qué hacer y empiezan a morirse los pollitos, pajaritos, y empieza la población a tener una enfermedad que se llama cloracné, tipo de barros en la cara, pero intoxicación por clorados. Piden apoyo a toda Alemania, a varios países, se pone a investigar dioxinas. 25 kilómetros cuadrados aislados por presencia de dioxinas, compuestos similares al DDT, que tardan hasta 100 años en degradarse, igual que los PCBs. Este es el riesgo de las emergencias y es algo que hace características de las emergencias químicas. No es que se haya caído un edificio y vamos a levantar el edificio y acaba. No. No es que se haya liberado la sustancia y ya no hay nada. No. Se pueden generar sustancias mucho más tóxicas y permanentes que las que inicialmente estaban presentes. ¿Sí? ¿Dónde podemos conocer actualmente los riesgos que hasta la fecha los estudios han permitido definir sus peligros? En las hojas de seguridad. La actual hoja de seguridad, primero la norma, la STPS, a través de la norma 0018, incorporó algo nuevo, que es el sistema globalmente armonizado, que no me gusta en lo particular, demasiado complejo. Si no podíamos con las hojas tradicionales y con la comunicación de riesgo anteriores, con esto olvídense, maneja lo que tenemos ahí, 9 pictogramas para manejar los diferentes tipos de peligros que maneja el sistema globalmente armonizado. Peligros físicos, peligros ambientales y peligros de la salud. Eso lo incorpora. Aquí está, ya no vamos a leer a partir de cuándo se empezó a manejar el sistema globalmente armonizado, en una reunión celebrada en Brasil en el año de 1992, y se trata de que tengamos el mismo lenguaje de los riesgos de las sustancias que se manejan a nivel mundial. Para aquellos que tengan tiempo y les guste estos serían los 2 documentos base. Uno, el libro Púrpura de Naciones Unidas, que es similar al libro Naranja de Naciones Unidas, pero eso es para identificar las sustancias peligrosas comúnmente transportadas a nivel mundial. Y únicamente ese sistema
de Naciones Unidas maneja aproximadamente 3,000 sustancias, mientras que ya vimos que en total existen ¿cuántas? 188 millones de sustancias. Aquí está la hoja de seguridad, ¿sí? Elaborada por la Facultad de Química, ¿sí? Que se trata de apegar a la nueva estructura de la norma 18. Aquí lo que no procede es el rombo de la NFPA. El sistema globalmente armonizado no contempla el rombo de la NFPA, ¿sí? Algo importante, no se confíen solamente en una hoja de seguridad. La hoja de seguridad es elaborada por la gente que maneja, produce o vende el producto. Por lo tanto, una hoja de seguridad de un producto puede ser diferente a otra. Lo que se recomienda es que se consulten 3 hojas de seguridad y se tome como referencia el mayor riesgo. Nos vamos a robar un video de 30 segundos para que vean la importancia de cuando nos vamos a enfrentar a eventos químicos. Si no tenemos experiencia, no nos metamos a esto. No nos metamos. Un curso de 8 horas no es suficiente. ¿Sí? ¿Viene? Vean esto. Ahí va. Vean, del lado izquierdo es amoníaco. Del lado derecho, cloro líquido, ambos que se liberan, líquidos comprimidos. Cuando un líquido comprimido se libera, se expande aproximadamente 450 veces. Vean el comportamiento que tienen los diferentes gases, amoníaco y cloro líquido. Gas amoníaco, densidad relativa con respecto al aire, 0.73. Densidad del cloro, 3.1. ¿Cuál? El cloro más pesado que el aire. Un riesgo. El cloro durante la Segunda Guerra Mundial se utilizó como arma química. Si los belgas, los franceses hubieran tomado este curso aquí en la INAPROC, no se hubieran muerto, porque hubieran aprendido esto. ¿Qué hicieron? Soltaban cloro los alemanes en la mañana, cuando hay inversión térmica, soltaban el cloro. ¿Y qué hacían los franceses y los belgas? Se metían a las trincheras. Pues morían. Si hubieran tomado este curso, si Enrique Bravo hubiera dado esos cursos en aquel entonces, en lugar de meterse a la trinchera, se suben a los árboles y se salvan. Entonces, es la importancia de conocer las propiedades de las sustancias químicas. Seguimos rápidamente, me quedan 4 minutos y medio. Bueno, sí, mientras bien eso. Entonces, es importante, les digo, no conocer. ¿Es importante la capacitación? Sí, es importante. ¿Sí? Yo siempre, hay mucho, lamentablemente, con respecto a lo que son los materiales peligrosos, las emergencias químicas, hay mucha gente que ofrece cursos sin ningún conocimiento. Me ha tocado hasta observar a los mismos norteamericanos que tienen grandes deficiencias. Dentro del programa que les comentaba, México, Estados Unidos, nos venían dando muchos cursos en la frontera a toda nuestra gente de respuesta. Esos cursos yo les llamaba hora glúteo. Únicamente llega la gente, se sienta, saca su celular y está viendo el celular, sale a tomar café, regresa, termina el curso y le dan su constancia. Generalmente, mucha de la gente que impartía era bombero norteamericano certificado en materiales peligrosos, que hablara el español, no era el que daba la instrucción, con graves errores técnicos y de conocimiento. Estuvimos luchando durante años con la EPA para que fuera algo mejor y hace 15 días, hace un mes, tuvimos el primer curso dado por la Universidad de Texas A&M, específicamente para certificación en el curso de OSHA, que es el HAZWOPER, que es manejo de residuos peligrosos. Sí, también, como les comentaba, Cecilia Escapa ya es copresidenta de esto, estuvo invitada. También participó gente de Protección Civil. Hubo un segundo curso de certificación meramente a nivel de laboratorio, no práctico, no en campo. Pero bueno, creo que la certificación, el trabajo que vienen ustedes haciendo, va a ser excelente con esto del sistema de comando de incidentes. Es la única manera de garantizar un conocimiento, entre comillas, para responder a este tipo de eventos. Ustedes se van a encontrar una serie de nomenclatura que se tienen que acostumbrar a ella y algo de lo más típico, de lo normal que siempre les doy una plática, parte por millón no saben qué es. Lo mismo cuando les digo, oye, ¿qué es el gas LP?
pues es gas licuado de petróleo. No sabe gente que tiene años de estar atendiendo eventos, no sabe qué es y de qué está constituido el gas LP. No sabe qué es el gas natural. No sabe si el amoníaco es un gas o es un líquido. Y si tocamos aspectos de acerca de las concentraciones, las sustancias químicas son peligrosas a concentraciones no de kilos ni de litros, sino a concentraciones muy bajas, que se conocen con el nombre de partes por millón. Y para que tengan una idea, y se los dejo de tarea, ahorita que terminen el curso, salen al Oxxo que está enfrente de su casa y compran 1 kilo de azúcar refinada y 1 kilo de azúcar morena, y se ponen a contar 999.999 granos blancos y 1 grano de azúcar morena y lo mezclan. Eso es una parte por millón ¿de qué? De azúcar morena. Desde el punto de vista del kilogramo, el kilogramo, la milésima parte del kilogramo, ¿cuál es? El gramo. ¿Eso es una parte por millón? No. ¿Cuál es la milésima parte del kilogramo? El miligramo. Un miligramo en 1 kilogramo es una parte por millón. ¿Está claro? En el litro, la milésima parte del litro, ¿cuál es? Mililitro. ¿Esa es una parte por millón? No. Esos son 1000 partes por millón. La milésima parte del mililitro, ¿cuál es? El microlitro. Un microlitro en 1 litro es una parte por millón. Y esto cuando lo hacemos presencial lo hago para que tengan idea. ¿Cuál sería la parte por millón de 1 metro cúbico? La milésima parte del metro cúbico, ¿cuál es? El litro. Y la milésima parte del litro, ¿cuál es? El mililitro. 1 mililitro en 1 metro cúbico es una parte por millón. Tenemos en masa a masa, tenemos 1 tonelada. ¿Cuál es la parte por millón de 1 tonelada? La milésima parte es el kilogramo, la milésima parte del kilogramo y miligramo. 1 miligramo en 1 tonelada es ¿qué cosa? Parte por millón. Y cuando hablamos de contaminación del agua, hablamos masa volumen. Y se considera que 1 litro de agua pesa 1 kilo. Entonces, el parte por millón de 1 kilogramo, ¿sí? Ya quedamos, el kilogramo, la milésima es el gramo, la milésima el miligramo. Miligramo por litro es una parte por millón en problemas de concentración del agua. Y bueno, íbamos a mencionar, ya no da tiempo, no sé si ya. Esto va a ser un poquito como la película Tiburón 1, espero que haya Tiburón 2, ¿sí? Y que podamos volver a platicar nuevamente con ustedes y darle continuidad a todo este gran problema que representan las emergencias químicas. Espero que sea de utilidad para ustedes. Esto nos faltó ver algunos problemas, algunos aspectos muy importantes. Es muy amplio este tema. Les agradezco su tiempo, le agradezco al ingeniero Bravo, a todo el equipo de trabajo que ha estado pendiente de todo lo que se puede ofrecer. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes de la Profepa y esperemos estar mejor preparados y que ustedes por su parte se preparen más en lo que son las emergencias químicas. Si no tienen el conocimiento, por favor, no se involucren. Gracias y buena tarde.